Listo. En teoría, ahí estamos. Bueno, ¿se llega a leer bien el texto? Sí. Lauti, si Sí, puedes sí, lo subir tengo. esto antes del domingo, te lo agradecería desde Sí, ya mucho. sí, 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 sí. Entonces, primero pregunta. Excepciones. El bloque finally solo se ejecuta cuando se produce una excepción. El bloque catch solo se ejecuta si se produjo una excepción dentro del bloque try. El bloque catch se ejecuta si se produjo una excepción sin importar si sucede dentro o fuera del bloque try. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál que piensan ustedes? ¿Alguno que la contestó? Ah, yo leí mal, la del medio. Sí, es la del medio porque, como hablamos, el bloque finally se va a ejecutar independientemente si ocurrió una excepción o no. Siempre se ejecuta. Y el bloque catch se va a ejecutar si ocurrió una excepción dentro del bloque try. Porque van de a pares, try catch. Entonces está perfecto. Bien, bien y mal Rafi, pero es la correcta. Segunda pregunta. Antes de eso, ¿dudas sobre esto? Escuché mi nombre por ahí, pero nada más. Así que Dije no, bien mal. no. Siguiente pregunta. Según el patrón AAA, para la construcción de test unitarios, la sección arrange realiza la llamada al método a probar con los parámetros preparados para tal fin, comprueba que el método ejecutado se comporta tal y como teníamos previsto que lo hiciera, o inicializa los objetos y establece los valores de los datos que vamos a utilizar en el test. La tercera, y se te congeló la pantalla, Lauti. No está ahí, estoy quieto. Sí, es la tercera. Tenemos arrange, donde seteamos nuestros objetos, hacemos nuestros mock, preparamos nuestras interfaces. Act, donde hacemos las llamadas a los métodos que vamos a probar. Y finalmente el assert, donde comprobamos que lo que nosotros esperamos es lo que nos devolvió el método para ver si pasa o no pasa. ¿Pasamos a la próxima pregunta? Ahí se te descongeló, así que sí. Bueno. Si una clase implementa dos interfaces que coinciden en la firma de un método, pero la implementación es diferente para cada interfaz, o sea, tenemos dos interfaces distintas, pero tienen un método que tiene la misma firma entre los dos. ¿Qué hacemos? Implementamos las dos interfaces de forma implícita. Se implementa al menos una de forma explícita. Una clase no puede implementar más de una interfaz. O simplemente el framework no te deja implementar clases que tengan métodos con la interfaces que tengan métodos con la misma firma. De acá, sí. Y en Lucas, al menos una de esas interfaces se debería implementar de forma explícita, como vimos en la clase de interfaces, para que no haya esta ambigüedad entre interfaces y que el compilador no sepa a qué. Ay, perdón, me dieron ganas de estornudar. Que el compilador no sepa. Ay, perdón. Que el compilador no sepa. Te creemos, Lauti. ¿Cómo? Perdón, me movió el cerebro. No se te escuchó nada, Lauti, vale, así que tranca, Que tipo, puedes matar un tanque si querés. Me dieron como Salió en ganas de. 12 cuotas el estornudo. Sí, me dieron ganas de estornudar y salió mal. Pero bueno, sí, es explícita. Sale tan cortada. No, apareció en hora 12 el estornudo, Lauti, tranqui. ¿Alguna duda o consulta sobre esta respuesta a esta pregunta? No, Bueno, continuamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes declaraciones restringe el parámetro t a que sea tipo de referencia? Clase donde t, dos puntos, sea class. Bien, bien Edward. Esta es correcta, esta ya vemos que está mal, porque no es la sintaxis correcta, esta no sé si existe. Y esta es no, lo único que nos está restringiendo es que la clase que implemente
tenga un constructor por defecto sin parámetros. Entonces la correcta es esta. Cuando queremos que nuestra clase restrinja para que todos los parámetros reemplazados sean de tipo referencia, es class. ¿Alguna duda con esta respuesta? Si no, seguimos. Sí, Mati. El where.t.object no existe, ¿no? O Dos sea, puntos object. Sí. No, me parece que no, porque no tiene sentido. Porque creo que Nice. porque si es un object, es un tipo de referencia y sería el class. O sea, es como una trampita que les pusimos. Sí, ya me parecía. Este tampoco, y este tampoco, y este también está mal. El que puso este, siéntase triste. Hay alguien que lo puso. Siguiente pregunta. Marquemos la opción correcta sobre la serialización en XML. Y tenemos, la clase serializar debe tener un constructor sin parámetros. Se pueden serializar atributos públicos y privados. Se pueden serializar atributos y propiedades públicas y privadas. Todas son correctas. ¿Por qué te hizo dudar, Ceci? Por la diferencia entre atributos y propiedades. Porque en un momento la dudé y dije, capaz que lo maneja diferente. No, lo maneja igual. Solo podés serializar miembros públicos de una interfaz. Solo podés serializar en XML o en general miembros públicos. O sea, atributos públicos o Sí, propiedades sí, pero como públicas. estaba separado atributo y después atributos y propiedades, ahí fue como que como que me engañó medio. Claro, lo importante acá es que te acuerdes que tienen que ser públicos. Siempre. Entonces, la única correcta es esta. Para serializar en XML, siempre tenemos que tener un constructor por defecto sin parámetros creado. Si no, como vimos, nos lanza una excepción y nos rompe todo. ¿Dudas, consultas o seguimos? No, va 10. Listo. La clave primaria o primary key es autoincremental por defecto. Puede ser de cualquier tipo que admita el motor de base de datos. Puede ser nula. Solo puede ser de tipo int. La segunda. Sí, la segunda ahí en Lucas y Rafi. No es autoincremental por defecto, porque eso nosotros lo seteamos en la especificación de Identity y tiene que ser obviamente un tipo de dato que pueda permitir ser autoincremental. No necesariamente tiene que ser un int, podría ser un string, podría ser una fecha, qué sé yo. Podría ser cualquier tipo de dato que el motor nos permita y no puede ser null. La clave primaria no puede ser nuleable. ¿Queda claro eso? Ok. Ya faltan poquitos. Eventos. Los eventos permiten que una clase u objeto notifique a otras clases u objetos cuando ocurre algo de interés. Un evento... ¿Hola?
Primary key, Eventos, justo. eventos. Los eventos permiten que una clase o objeto notifique a otras clases u objetos cuando ocurre algo. Hola, ¿se me Un escucha? evento puede tener varios suscriptores o manejadores. Los eventos no tienen suscriptores o los eventos que no tienen suscriptores manejadores nunca se generan y todas son correctas. Todas son correctas por la simple razón de que los eventos permiten que las clases o objetos notifiquen a otras clases cuando algo ocurre de interés. Es decir, cuando ustedes tienen un evento y ustedes le hacen el punto invoke, todas aquellas cosas que están asociadas al objeto, es decir, los manejadores del objeto, los métodos, se van a enterar de que el evento ocurrió. Por tal razón, esta es verdadera. ¿Sí? El notificar implica de que los ejecute o implica que se realice una acción sobre todos los métodos que estaban asociados a ese evento. ¿El evento puede tener varios suscriptores o manejadores? Sí, como vimos hoy, puede tener más de uno tranquilamente. Los eventos que no tienen suscriptores manejadores nunca se generan, claro, porque están vacíos, son nulos. Al ser nulos, nunca va a suceder un evento, no se lo puede invocar. Y todas son correctas básicamente porque estas tres cosas eran correctas. Volví. Perdón, tuve un microcorte. ¿Seguís vos, Lucas, o continúo yo? Sí, sigo yo. Ok, gracias. ¿Cuál es la razón de utilizar consultas parametrizadas cuando trabajamos con SQL Connection y SQL Command? Evitar la inyección de SQL. Profe, ¿puedes Sí. agrandar Puedo agrandar, perdón. Sí. ¿Ahí? Sí, A ver, perfecto. vamos por esto acá. Ahí está. Pues, ¿cuál es la razón de utilizar consultas parametrizadas cuando trabajamos con las clases SQL Connection y SQL Command? Bueno, la razón es evitar la inyección, es una, y la otra tiene que ver con tener un solo objeto cargado con todos los parámetros y utilizar la parametrización que nos ofrece .NET, que esa opción no está acá, pero es básicamente eso. Cuando nosotros hardcodeamos o ponemos a manopla el resultado armamos la consulta, el where y demás, lo que está sucediendo es que si nosotros pasamos o tenemos cargadas variables, se puede hacer una inyección de SQL. ¿Qué significa eso? Significa que se adultera la query de tal forma de que da true o da false en base a la conveniencia del hacker en este momento, por lo tanto, si mandamos, por ejemplo, en usuario y contraseña, cuando la contraseña tiene el where, ponemos un 1 igual 1 o la rebuscamos un poquito, puede devolver true. Al devolver true, si el código es blandito, nos loguea o nos puede loguear automáticamente dentro de la aplicación. Eso es una inyección en SQL. Significa hackear la query de tal forma de que vuelva true para poder darte como success y loguearte. Si eso sucede, cuando nosotros usamos los comandos puntualmente, ¿sí? La parametrización de SQL, lo que nos permite directamente es usarlo por tipo y directamente arma la consulta de tal forma internamente que eso no deja suceder. Entonces, eso es básicamente por lo menos de todas estas, esta es la única correcta. Igual acá seguramente está un poco más explicado. ¿Cuál es la función de los delegados? Bueno, esto es lo que estuvimos charlando un poquito hoy. Lo primero que nos permiten encapsular referencias a métodos de una instancia dentro de un objeto. Es decir, cuando ustedes crean el delegado y le asocian el método, antes que nada, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿No? No, No, nadie. Cuando ustedes tienen un delegado, ustedes lo que están haciendo es asociarle la dirección de memoria en algún punto del método. A simple vista parece que sí, pero recuerden que hoy lo estuvimos charlando, de que el delegado tiene asociado la instancia de ese método. ¿Por qué? Porque los métodos, por ejemplo, cuando veíamos el método, acá veíamos los métodos cartones como estos 4, el actualizar último número, que está acá, el método es el mismo, pero lo que importa es que está asociado a un objeto. Es decir, de determinado objeto, su método, la instancia de su método. Este método se está efectuando o se va a ejecutar o está referenciado o está asociado al objeto que está construido en memoria. Por tal razón, lo que nos dice acá es, al encapsular la referencia de los métodos, es también de una instancia, de la instancia del objeto. El método no está suelto en el aire, ¿sí? Por eso esto es correcto. Nos permite encadenar varios métodos manejadores disparando un solo evento. En este caso, confunde un poco delegado y evento la palabra. En este caso, disparando, haciendo una sola invocación hubiera sido lo correcto acá, como para que se entienda un poco mejor, pero invocando el mismo evento.
como vimos antes, acá tenemos sobre esto es un evento justamente, estos que son delegados, fíjense que al mismo delegado le estamos asociando el método tachar número que pertenece a diferentes objetos, a todos estos que están acá. Como son diferentes objetos, esto también es verdadero. Cuando yo le hago el punto invoke, en este caso, al evento delegado salió número, ¿sí? Vamos a buscar las referencias, vamos a buscar el invoke, que está acá. En este caso, cuando lo encontramos, al hacerle invoke, este número se va a pasar a todos los métodos que tiene cargado adentro del delegado y se los va a ejecutar a todos con este parámetro. Por lo tanto, esto es verdadero. Nos permiten definir la firma de todos nuestros métodos manejadores, nos permiten definir la firma que todos nuestros métodos manejadores van a tener para darnos una seguridad de tipos. Sí, eso es verdad porque cuando vamos al delegado y lo definimos, por ejemplo, validar número, estamos diciendo que los métodos van a ser de este estilo, es decir, va a ser cualquier método que sea void, el nombre, y que va a recibir un int número. Cualquier método que cumpla con esto, es decir, devuelve void y recibe un int, que también puede ser XX lo que sea, porque no importa el nombre, si recibe un entero y devuelve un booleano, coincide con la firma de este delegado. Entonces, cualquier método o cualquier delegado que nosotros creemos, los métodos que le querramos asociar van a coincidir con la seguridad de tipo que tiene. Por eso esto todo es correcto. Hilos. Oh Dios. Cuando ejecuto un hilo, ¿puedo volverlo a iniciar con el método start de task? No, porque ¿qué pasa? Se muere la instancia. Básicamente se muere. Una vez que el hilo se muere, hay que volver a instanciarlo para que funcione. Cuando un hilo termina de ejecutar una tarea, siempre hay que cerrarlo, usarlo un cancellation token. No, porque el cancellation token, recuerde que lo que habíamos hecho o habíamos mostrado en la clase de task, es que el cancellation token lo que nos permitía era cancelar la ejecución de un hilo en el medio de la ejecución, en algún estadio mientras se está ejecutando. Pero para que termine, tranquilamente una vez que termina del scope, es decir, hace el return o termina el método, el hilo se muere. Por tal razón, no es necesario siempre hacer un cancellation token. Solamente va a ser un cancellation token cuando queremos suspender la ejecución. ¿Es lo mismo que un proceso? No, son cosas diferentes. ¿Sí? Los hilos son subprocesos de un thread. Los threads manejan más a bajo nivel el multitasking, pero las tasks se desprenden del thread, ¿sí? Es decir, un thread, imagínense, a ver, vamos a poner un ejemplo simple. Imagínense que ustedes están en una cocina, ¿sí? Ustedes tienen un cocinero y el cocinero tiene ayudantes. Cada vez que ustedes necesitan sacar una tarea más, hacer alguna cosa más, y el cocinero, antes de traer otro cocinero, otro supervisor de cocinero o jefe de cocina, lo que va a traer es alguna otra persona que tenga menos experiencia y que saque la tarea o darle una tarea. Las tasks, ¿sí? Las tasks son la forma en que los threads, que están a más bajo nivel, entregan, digamos, la posibilidad de tener otra ejecución en paralelo, pero no son un proceso, son otra cosa diferente. Un proceso es algo más avanzado. ¿Permiten ejecutar tareas en paralelo? Sí, permiten que se ejecuten varias tareas al mismo tiempo, en este caso. Una tarea por task. Recuerden que los tasks tienen asociado un método o un evento, es decir, un delegado. Hay que decirles a las tasks qué es lo que quieren hacer. No funcionan porque sí. Cuando creamos una task, le tenemos que decir cuál es la acción que tiene que hacer. ¿Y esto qué es? A ver. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Sí? ¿No? No, todo bien. ¿Es claro? ¿No se entiende? ¿Se entiende? Díganme ustedes. No, sí, sí, se entiende. ¿El resto? Sí, sí, 10 puntos. ¿Sí? Explicar la funcionalidad del siguiente código tomando como referencia un formulario que tiene dos controles, un botón y un textbox. Bueno, ¿qué sucede con esto, gente? Tenemos un delegado seguro, en este caso, creado. Esto lo tenían que explicar, ¿no? Bien.
Yo lo cuento un poquito por arriba. Lo que termina sucediendo es que el botón 1, cuando ustedes le hacen clic al botón, lo que va a hacer es disparar una task, en este caso, que va a tener asociado este método que está acá, el setear texto. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Este delegado que está acá, no, vamos más atrás. Cuando yo aprieto el clic, estoy instanciando una task. Esta task tiene asociada este método. Dijimos que las tareas necesitan, para poder funcionar, estar asociados a un método. ¿Sí? Este método que está acá es este, setear texto. El setear texto tiene un método que se llama escribir texto seguro. Este escribir texto seguro, ¿sí? Lo que tiene en este caso es que le está recibiendo un mensaje. Este mensaje lo recibe acá. ¿Y qué pasa? Este método texto seguro coincide con la firma de este delegado. Esto que está mostrando acá, quien haya esto de ejemplo, es otra forma de hacer una invocación a un método. Yo le había mostrado el this.textbox.invokeRequire para saber si está en el mismo thread o no. Esto pregunta si está en el mismo thread o no. Y en caso de que esto dé true, significa que no está en el mismo thread, creo que va con H. Thread, creo que lo escribí bien y si no, sepan disculpar. Como no está en el mismo thread, lo que vamos a hacer es instanciar una instancia del delegado, volver a llamar al método este, pero desde adentro del task. Al llamarlo desde adentro del task, yo puedo hacer la modificación, básicamente. Porque lo estoy llamando desde adentro del task a texto seguro con la instancia del componente. O sea, testbox1 en este caso está siendo invocado, o lo estamos usando para invocar el delegado este. ¿Y el ¿Cuál es array la de objects? El array de object este que está acá son los parámetros que le estamos mandando al invoke del textbox. Esto básicamente es un array de objects donde vos le podés pasar cualquier cosa dentro. En este caso le estás pasando el texto que recibiste. Vamos a limpiarlo. Ah, está bien. Está como haciendo de comunicador. Exactamente. Vos en vez de decir array de strings, array de lo que sea, array de personas, lo haces del tipo más básico que de todo .NET, que es object. Todo hereda de object. Como todo hereda de object, es el tipo más genérico que podés crear, que podés tener. Entonces, estás creando un array de parámetros que le vas a mandar al delegado, al invoke del textbox1, donde le vas a decir que desde el textbox1 vas a invocar a este método, al delegado, con estos argumentos. Esto se vuelve a llamar a sí mismo, pero se llama desde adentro del thread. Hace como una llamada recursiva a sí mismo. Entonces ya automáticamente va a entrar por acá y te va a actualizar el texto. Esta es una forma un poquito más, no quiero decir complicada, pero es una forma un poquito más vueltera de hacer lo mismo que hace el begin invoke. ¿Se acuerdan del begin invoke? No se acuerdan de esto, ¿no? Más o menos. Esto lo vamos a practicar la clase que viene. Vamos a hacer 2 o 3 ejercicios con esto para que termine de cerrar. Ya que el parcial de Labo es la próxima semana, el parcial 2 tenemos una clase más para revisar esto. A mí me quedó una duda. Sí. El this.textbox.invoke que te llama al delegado nuevo, digamos, y y al array de object. Sí. ¿Cómo? O sea, no entiendo cómo un textbox hace un invoke. Porque tiene sobrecargado internamente la posibilidad de llamar un delegado desde sí mismo. Pero eso no está definido en ningún lado. Eso No, es del textbox, Ah, está bien. es del control. Es una de las características que tiene el control. Ah, los control tienes. Ah, está bien. Sí, esto es de los controles, esto no está definido en ningún lado, esto es de los controles. Por eso esta forma, a mí no me gusta mucho mostrarla, por las
hacer es, como estás llamando desde otro thread o desde otra task, estás llamando a un método, ese método ya está dentro del task, que es este setear texto, estás llamando al método texto seguro, ya desde adentro de la task, pero este textbox no está creado dentro de esta task. Por lo tanto, necesitas hacer este chanchullo para que se vuelva a llamar teniendo el textbox en el mismo thread, digamos, donde Claro. lo estás queriendo modificar. Perdón que te cague a preguntas, No, pero pregunta. ese textbox, o sea, no entiendo en qué momento vos te das cuenta que hay algo que se empieza a crear en otro hilo como para hacer el invoke require. Desde el momento en que vos tenés, acá falta un método. ¿Cuál es el método que falta acá? Acá falta algo. Me mataste. ¿El de asignar? No, falta algo acá. Acá falta algo muy elemental en los forms. Load. No, más elemental todavía. El constructor del formulario. El constructor falta. Falta el constructor, que adentro tiene el invoke require, el initialize component. El Sí. initialize component está corriendo en el thread 0 o en la task 0, si lo querés ver de alguna forma. Desde el momento que vos instanciás una task, ya desde ese preciso momento, todo lo que vos habías creado en el formulario pasa a ser de otro thread diferente. Claro, Entonces, porque creaste otra task. O sea, exacto. creaste otra Si vos lo task y llamás la creaste en acá, otro hilo. llamás a escribir texto, bueno, escribir texto, qué sé yo, y le pasás Pepe, así. Y te fue un cajoya. Claro, todo esto no es necesario, porque es de tu thread. El problema está cuando instancias una task y la ejecutás, y lo llamás desde adentro. Ahí va. No estoy Por- canchero con las tasks, por eso. No, tranqui, porque yo tampoco. Siempre me falta algo. O sea, me doy cuenta que me falta algo, pero cuando la termino de correr. El tema es que cuando vos tenés una tarea, ¿sí? Las tareas, al ejecutar otra instancia, ¿sí? Imagínate que este es el hilo de ejecución. Acá creas los controles, o los textbox, o lo que sea. Cuando la tarea hace esto, este control sigue en esta línea. Claro, sí. Ahí ya me ubiqué. El tema es que Claro. no me ubicaba dónde era que vos hacías otro hilo porque no me acordaba de lo de las tasks. Claro, Pero no, ahí, es acá. ahora me cae un poco más la ficha. Genial. Entonces ahí es donde está poniendo esto. Ya cuando ustedes ven un invoke required acá, significa que ustedes están consultando si es necesario invocar este texto, es decir, traértelo para este thread. O vos ir a ejecutar este método desde la task hacia el otro thread. Básicamente para que las dos cosas estén en el mismo nivel. Eso es lo que está pasando en este caso. ¿Se entiende, gente? Acá confunde porque falta el constructor acá. Lo pasa por una cuestión de espacio, lo omitieron. Probablemente esté acá abajo. ¿Hasta acá me siguen? Mala mía, perdón. Sí. Sí. No, está bien. perdonás, Es que Lucas? en realidad yo no soy profesor de programación, así que el perdón viene por el lado divino de Mauricio Erice. El profe de programación me lo aprobó. Muy bien, muy bien. En fin. Igual está bien que falte porque es algo que es un detalle. Pero para la explicación está buena. Es simplemente eso. ¿Ahora se entiende un poquito? Sí, joya. ¿Sí? ¿El resto? Sí, genial. ¿Sí? Sigamos. Ah, cortito. ¿Ya está? Y la idea era hacerlo más cortito. Igual viene por este lado. Si una clase implementa dos interfaces de coincidencia. Ah, esto ya lo explicaste. Perdón, nada, ya está, no quiere más sopa Telecentro, Mañana pongo Firetel. Tranqui. Yo te conté toda mi historia con internet. Yo soy un tipo muy sufrido con internet. Estoy enojado. Fivertel estuvo un